Había una maleta abierta en el piso de mi sala cuando llegué a casa esa noche. No era mía. La ropa tirada sobre el sillón tampoco era mía. Y el sonido que venía de mi recámara, esa risa baja e íntima que conocía tan bien, definitivamente no era para mí. Me quedé ahí parada, las bolsas del súper todavía en las manos, sintiendo mi corazón latir a un ritmo extraño, como si mi propio cuerpo supiera algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. La lluvia golpeaba contra las ventanas de nuestro departamento en La Condesa y toda la Ciudad de México parecía llorar conmigo en ese instante, aunque yo aún no había derramado una sola lágrima. Cuando Sebastián apareció en el marco de la puerta de la recámara, no había ninguna culpa en su rostro. Había algo mucho peor. Había aburrimiento, como si yo fuera un problema administrativo que tenía que resolver antes de continuar con su noche. Ni siquiera se molestó en abotonarse completamente la camisa y pude ver una marca morada en su cuello, fresca, reciente, obscena. Simplemente dijo que era mejor que me fuera, que ya no había nada que discutir entre nosotros, que todo estaba decidido. Su voz era fría como el viento que entraba por la ventana entreabierta. Y me di cuenta de que estaba escuchando a un desconocido, no al hombre con quien había compartido 12 años de mi vida. Fue entonces cuando ella apareció detrás de él. Valeria, mi mejor amiga, la mujer con la que tomaba café todos los jueves en el pequeño café cerca del Parque México, con quien compartía secretos, risas y proyectos de futuro. Traía puesta mi bata, esa de seda azul que Sebastián me había regalado en mi último cumpleaños, y tenía en los ojos una mezcla de desafío y triunfo que me hizo entender instantáneamente que esto no era un error. No era un momento de debilidad, era un plan. Tomó su brazo con una intimidad que hablaba de quizás años de práctica y me sonrió con una dulzura venenosa antes de decir que realmente debería irme porque tenían una noche especial planeada. Mi cuerpo se movió en piloto automático. Tomé mi bolsa, mi abrigo todavía mojado por la lluvia y salí por la puerta que Sebastián sostenía abierta con una prisa mal disimulada. No volteé cuando escuché el cerrojo girar, encerrándome afuera de mi propia vida. Bajé las escaleras de ese edificio antiguo donde habíamos construido nuestra historia, donde cada escalón guardaba recuerdos que ahora parecían ser mentiras cuidadosamente montadas. Y cuando llegué a la calle, la tormenta que caía sobre la Ciudad de México no era nada comparado con el caos que explotaba dentro de mí. Caminé sin rumbo por las calles desiertas del barrio, la lluvia empapando mi ropa, mi cabello, mi piel, como si pudiera lavar esta humillación. Necesitaba dinero, necesitaba un lugar donde dormir, necesitaba entender cómo mi vida se había derrumbado en unos cuantos minutos. Encontré un cajero automático en Avenida Insurgentes y las manos me temblaban tanto que apenas podía teclear el código. Intenté retirar cualquier cantidad. Rechazado. Intenté otra tarjeta. Rechazado. Verifiqué el saldo y sentí el piso desaparecer bajo mis pies. 0. Todas las cuentas, todas las tarjetas, absolutamente todo había sido vaciado. Sebastián había anticipado todo. Me había dejado literalmente sin nada, sin un solo peso para sobrevivir. Fue en ese momento, empapada y temblando de frío bajo el toldo de ese banco, que me acordé de él. Mi padre, Juan Montes de Oca, el hombre silencioso que había trabajado toda su vida como ingeniero ferroviario, que había muerto hace 4 años, pero que siempre dejaba pequeños gestos de protección. Como alguien que planta semillas para cosechas futuras. Busqué en mi cartera con dedos entumidos por el frío y encontré en un bolsillo olvidado una vieja tarjeta bancaria desgastada con su nombre todavía visible. La había guardado por puro sentimentalismo después de su muerte, sin imaginar nunca que un día la necesitaría. No tenía nada que perder. Inserté la tarjeta en el cajero esperando un mensaje de error, esperando que fuera solo una puerta más cerrándose en mi cara. Pero la pantalla se encendió pidiendo el código. Tecleé la fecha de nacimiento de mi madre, la única combinación numérica que mi padre usaba para todo, y contuve la respiración. El sistema procesó y procesó. Y de repente mostró un menú de opciones, como si esta tarjeta estuviera activa, como si hubiera algo ahí esperándome. Mi corazón se aceleró de una forma diferente ahora. No de miedo, sino de una esperanza tan frágil que tenía miedo hasta de respirar. Seleccioné la opción de consulta de saldo y cuando los números aparecieron en la pantalla, tuve que leerlos 3 veces para asegurarme de que no estaba delirando de frío y shock.
Había dinero en esa cuenta. Mucho dinero. Más de lo que jamás hubiera imaginado que mi padre, con su vida sencilla y modesta, hubiera podido acumular. Retiré 2,000 pesos con las manos todavía temblando y cuando los billetes salieron de la máquina, los apreté contra mi pecho como si fueran un salvavidas en medio de un naufragio. Saben, hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que estás completamente sola, pero al mismo tiempo descubres que nunca lo has estado. Sosteniendo ese dinero que mi padre había dejado para mí, sentí como si él estuviera ahí, poniendo su mano en mi hombro, diciéndome sin palabras que podría sobrevivir a esto. Y fue esa certeza, pequeña y frágil como una vela encendida en la oscuridad, la que me dio la fuerza para buscar un hotel, quitarme la ropa mojada y comenzar a pensar en qué hacer después. Porque una cosa sabía con claridad absoluta esa noche: Sebastián y Valeria habían cometido un terrible error al subestimarme. Si siguen esta historia y sienten el peso de cada palabra que comparto con ustedes, si de alguna manera esto toca su corazón o les recuerda que no estamos solas en las tormentas de la vida, dejen un like en este video y díganme en los comentarios desde donde me están viendo. Porque saber que hay otras mujeres que escuchan estas palabras en diferentes rincones del mundo me hace sentir que compartimos algo más grande que una simple historia. Estamos juntas en todo esto. A la mañana siguiente desperté en una pequeña habitación de hotel modesto en la colonia Doctores. El cuerpo adolorido y la mente todavía procesando la pesadilla de la noche anterior. Lo primero que hice fue verificar si esa tarjeta de mi padre era real, si el dinero que había visto en la pantalla no había sido una alucinación causada por el shock. Fui a la recepción. Pagué 3 noches adicionales por adelantado y el pago fue aprobado sin problema. Era real. Mi padre había dejado algo para mí, algo que Sebastián no había logrado robar con todo lo demás. Pero necesitaba saber exactamente qué era. Necesitaba entender qué había hecho mi padre, cuánto había realmente en esa cuenta y si ese dinero era legalmente mío. Pasé la mañana buscando en mi celular hasta encontrar la dirección de la antigua sucursal bancaria donde mi padre tenía su cuenta. Un edificio elegante y antiguo cerca del Zócalo, en el corazón de la Ciudad de México. Me di una ducha larga, me puse la única ropa limpia que había logrado meter en mi bolsa y fui para allá con la tarjeta apretada en mi mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. La sucursal tenía ese aire solemne de los bancos tradicionales con su piso de mármol, sus paneles de madera oscura y sus empleados que parecían ser los guardianes de un tesoro ancestral. Le expliqué a la recepcionista que tenía una vieja tarjeta de mi padre fallecido y que necesitaba información. Examinó la tarjeta con una expresión curiosa, tecleó algo en la computadora y su ceja se levantó de una manera que me puso aún más nerviosa. Me pidió esperar un momento y desapareció por una puerta al fondo. Unos minutos después regresó acompañada de un hombre de unos 60 años, cabello canoso impecablemente peinado, traje azul marino que gritaba autoridad y experiencia. Se presentó como el licenciado Armando Laroche, director patrimonial de la sucursal, y había algo en la forma en que me miraba que me hizo sentir que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Me condujo hasta una oficina privada, me ofreció un café, cerró la puerta con cuidado y luego se sentó frente a mí con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo que se parecía casi a reverencia. El licenciado Laroche comenzó explicando que la tarjeta que tenía entre las manos estaba vinculada a un fideicomiso especial creado por mi padre en 1999, hace 26 años. Un fideicomiso que tenía reglas muy específicas. Solo podía ser consultado por mí, Elisa Montes de Oca, en caso de emergencia comprobada, y su contenido nunca podría ser compartido con cónyuges o terceros sin mi autorización expresa. Mi padre había estructurado esto con la ayuda de un abogado especializado, había alimentado este fideicomiso durante décadas con una disciplina de hierro y había dejado instrucciones muy claras, estipulando que si yo usaba algún día esta tarjeta, era porque alguien había intentado destruirme. Cuando el licenciado Laroche finalmente dijo la cantidad que había en ese fideicomiso, mi visión se oscureció por un segundo. Casi 5 millones de pesos que mi padre había acumulado silenciosamente gracias a inversiones conservadoras, indemnizaciones de proyectos ferroviarios, décadas de trabajo y ahorro. Todo guardado y protegido para el día en que su hija necesitara renacer de sus cenizas después de una traición o una catástrofe. Lo había previsto. Me había protegido incluso después de su muerte. Pero había más. El licenciado Laroche abrió un cajón y sacó un sobresellado con mi nombre escrito a mano en esa caligrafía que conocía tan bien.
Una carta de mi padre, conservada con los documentos del fideicomiso, esperando desde hace más de 2 décadas ser leída. Mis manos temblaban tanto al abrir ese sobre que desgarré una parte del papel. Pero logré sacar las hojas amarillentas por el tiempo y comencé a leer las palabras que mi padre había escrito para mí, como un mensaje de amor atravesando los años y la muerte misma. La letra era la suya. Cada palabra cuidadosamente formada con esa precisión de ingeniero que marcaba todo lo que mi padre hacía. La carta comenzaba con un mi querida Elisa que me hizo llorar antes incluso de terminar la primera frase, y continuaba explicando que si yo leía estas palabras, significaba que algo terrible había sucedido en mi vida. Escribía que conocía bien el mundo, que conocía la codicia de la gente, la facilidad con la que el amor podía transformarse en manipulación, y que había pasado años construyendo esta protección para mí. Como un padre construye un refugio para su hija antes de una tormenta que sabe que vendrá. Mi padre contaba en la carta que había comenzado este ahorro cuando yo tenía apenas 15 años, justo después de la muerte de mi madre. Había visto cómo me volví vulnerable, cómo buscaba afecto y validación en todos los lugares equivocados, y había decidido que aunque no podía protegerme de todos los dolores de la vida, al menos podía garantizar que nunca estaría sin recursos para volver a empezar. Cada mes, durante 26 años, depositaba una parte de su sueldo en este fideicomiso, invertía con sabiduría, economizaba en sus propias necesidades para aumentar mi seguridad futura. Y hacía todo esto en silencio, sin mencionarlo nunca, porque sabía que el verdadero regalo solo se revela cuando es necesario. Hablaba de los sacrificios que había hecho, de los viajes que no había realizado, de los placeres a los que había renunciado para que este fideicomiso creciera mes tras mes, año tras año. Escribía que cada vez que depositaba dinero pensaba en mí, imaginando el día en que esta protección se volvería necesaria, esperando secretamente que ese día nunca llegara. Pero preparándose de todas formas con la diligencia que lo caracterizaba. Mi padre explicaba que había consultado a abogados especializados en derecho patrimonial para asegurarse de que nadie pudiera robarme ese dinero. Que ni siquiera un cónyuge malintencionado podría tener acceso sin mi consentimiento explícito. La carta describía cómo había estructurado las inversiones de manera conservadora pero eficaz, privilegiando la seguridad a largo plazo en lugar de ganancias especulativas. Mencionaba bonos gubernamentales, fondos indexados estables, algunas inversiones inmobiliarias modestas en la zona del Bajío donde había trabajado durante décadas. Todo estaba planeado con una minuciosidad que me hacía dar cuenta de cuánto me amaba mi padre, cuánto pensaba en mi futuro incluso cuando yo no lo notaba, ocupada con mi propia vida. Pero lo que más me rompió el corazón fue el último párrafo. Mi padre escribía que si yo leía esto, era porque alguien había intentado controlarme, disminuirme, robarme no solo bienes materiales sino mi dignidad y mi autonomía. Y quería que supiera que ese dinero no era simplemente dinero, era libertad. Era la posibilidad de mirar a los ojos a quien me había traicionado y decir no te necesito. Era la oportunidad de reconstruir mi vida según mis propios términos sin depender de la misericordia o la buena voluntad de nadie. Era, sobre todo, la prueba de que siempre había sido amada de una manera que trascendía las palabras y los gestos cotidianos. Terminaba diciendo que le hubiera gustado estar ahí para abrazarme, para decirme en persona todo lo que esta carta contenía, pero que la vida no siempre nos ofrece esas oportunidades. Escribía que esperaba haber sido un buen padre a pesar de su silencio, a pesar de su dificultad para expresar sus emociones, y que ese dinero era su forma de seguir cuidándome incluso después de su muerte. Las últimas palabras eran simples pero devastadoras en su sinceridad. Siempre fuiste mi mayor orgullo, mi querida Elisa. Ahora sé libre. Terminé de leer la carta con el rostro empapado de lágrimas y el licenciado Laroche me ofreció discretamente un pañuelo, esperando en silencio respetuoso. Me dejaba tiempo para digerir todo esto, para llorar a mi padre de nuevo, para darme cuenta de la magnitud de su amor y su previsión. Cuando finalmente logré hablar, mi voz salió ronca y temblorosa pero firme. Le dije que necesitaba consejos, que había sido expulsada de mi casa por mi esposo, que había descubierto una traición con mi mejor amiga y que sospechaba fuertemente que Sebastián había manipulado mis finanzas y me había dejado deliberadamente sin nada. El licenciado Laroche asintió con la cabeza con una gravedad creciente, anotando cada detalle en una pequeña libreta que había sacado del bolsillo de su saco. Hacía preguntas precisas sobre la cronología de los eventos, sobre las cuentas bancarias que Sebastián y yo compartíamos,
sobre los bienes inmuebles a nuestros nombres, sobre cualquier documento que hubiera podido firmar sin entender realmente. Su metodología era la de un profesional que había visto este tipo de situación más a menudo de lo que hubiera deseado, y su seriedad me tranquilizaba tanto como me asustaba. Luego me dijo algo que cambiaría completamente el curso de los próximos meses. Conocía personalmente a una abogada excepcional especializada en derecho familiar y delitos patrimoniales, la licenciada Clara Heredia, cuyo despacho se encontraba en la prestigiosa calle de Madero. Una mujer con una reputación impecable defendiendo a víctimas de manipulación financiera y fraude conyugal. Alguien que no solo ganaba juicios sino que destruía la credibilidad de los esposos fraudulentos en los tribunales de la Ciudad de México. El licenciado Laroche tomó el teléfono ahí mismo, llamó a su despacho, explicó brevemente mi situación usando términos que no comprendí completamente pero que sonaban graves y urgentes. Y consiguió una cita para mí esa misma tarde. También me explicó que con los recursos de los que ahora disponía, podía pagar la mejor defensa legal posible. Subrayó la importancia de no escatimar en gastos, que en este tipo de situaciones invertir en un equipo jurídico competente era esencial no solo para recuperar lo que me habían robado, sino también para asegurarme de que quienes me habían traicionado pagaran las consecuencias de sus actos. Su voz era tranquila pero firme, como si hablara desde una experiencia que conocía bien. Salí de esa sucursal bancaria sintiéndome como si hubiera despertado de una pesadilla para descubrir que tenía superpoderes. Tenía recursos. Tenía protección legal en camino. Tenía la carta de mi padre como un talismán contra la duda y la desesperación. Y tenía, por primera vez desde que Sebastián había abierto esa puerta y me había expulsado de mi propia vida, algo que él nunca había imaginado que podría tener, esperanza armada de posibilidades reales. Caminé por las calles de la Ciudad de México con una sensación extraña de distanciamiento, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Los transeúntes continuaban su rutina. Los cafés servían a sus clientes. Los microbuses se deslizaban por su ruta. Y nadie sabía que la mujer que caminaba entre ellos acababa de descubrir que tenía los medios para luchar contra quienes la habían traicionado. Era un secreto poderoso que ahora cargaba. Un arma invisible que nadie podía verme blandir. El despacho de la licenciada Heredia se encontraba en uno de esos edificios porfirianos magníficamente restaurados que hacen de la Ciudad de México una urbe salida de una novela del siglo XIX. Subí las escaleras de mármol hasta el segundo piso donde una placa discreta anunciaba su nombre, y fui recibida por un asistente que me condujo a una sala de juntas con vista al Palacio de Bellas Artes. Unos minutos después, la licenciada Heredia misma entró y de inmediato entendí por qué el licenciado Laroche la había recomendado con tanto entusiasmo. Clara Heredia debía tener unos 50 años. Cabello castaño recogido en un chongo impecable. Traje gris que comunicaba autoridad sin ostentación, y unos ojos que parecían capaces de leer cada mentira contada en los últimos 20 años simplemente mirándote. Me saludó con un apretón de manos firme, se sentó frente a mí con una carpeta vacía y una pluma, y me dijo con una voz tranquila pero absolutamente implacable. Cuénteme todo desde el principio sin omitir ningún detalle que pueda parecer insignificante. Y cuando digo todo, es realmente todo. Entonces conté. Conté los 12 años de matrimonio con Sebastián, como nos habíamos conocido cuando él era apenas un abogado junior y yo trabajaba como diseñadora gráfica en un pequeño estudio. Conté cómo siempre manejaba nuestras finanzas porque decía que entendía mejor esas cosas, como poco a poco le había dejado tomar el control de las cuentas, de las inversiones, incluso del departamento que habíamos comprado juntos pero que estaba solo a su nombre por cuestiones fiscales. Conté sobre Valeria, nuestra amistad de casi 10 años, como siempre mostraba un interés particular en mi vida conyugal, haciendo preguntas detalladas sobre el dinero, los bienes, los proyectos de futuro. La licenciada Heredia escuchaba con una atención láser, tomando notas ocasionales, pero sobre todo absorbiendo cada palabra como si armara un rompecabezas en su mente. Me interrumpía a veces para pedir precisiones sobre fechas, montos, nombres de bancos, detalles que me parecían menores pero que ella consideraba manifiestamente cruciales. Su profesionalismo era tranquilizador, su competencia evidente en cada pregunta que hacía. Cuando terminé de narrar la noche de la expulsión y el descubrimiento de la tarjeta de mi padre, se recostó en su silla y permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la información.
Luego se inclinó hacia adelante y dijo algo que heló mi estómago. Elisa, según lo que me ha contado, hay una probabilidad muy alta de que su esposo haya cometido delitos financieros a su nombre. Debemos investigar esto de inmediato porque si hizo lo que sospecho, no estamos hablando solo de divorcio, estamos hablando de acción penal. Explicó que necesitaríamos contratar a una contadora forense, alguien especializado en rastrear fraudes financieros y manipulación de documentos. Conocía a la persona ideal, la licenciada Silvia Ledesma, quien trabajaba frecuentemente con su despacho en casos complejos. Este trabajo sería meticuloso y costoso, pero con los recursos de los que yo disponía gracias a mi padre, podríamos hacer una investigación completa y profunda. La licenciada Heredia indicó claramente que si encontrábamos pruebas de fraude, Sebastián no solo lo perdería todo en el divorcio, sino que podría enfrentar años de prisión. Sacó un formulario de poder y comenzó a explicarme los pasos legales que íbamos a emprender. Primero, la investigación forense completa sobre todas las finanzas conyugales de los últimos 10 años. Segundo, una solicitud de congelamiento de activos para impedir que Sebastián dilapidara el patrimonio antes del juicio. Tercero, la recolección de pruebas sobre su relación con Valeria para probar el adulterio con premeditación. Y cuarto, la preparación de una acción no solo de divorcio, sino de reparación por daños morales y materiales que dejarían a Sebastián financieramente arruinado. Firmé el poder ese mismo día, autoricé la contratación de la licenciada Ledesma y establecimos un plan de acción detallado. La licenciada Heredia me dio una lista de documentos que debía reunir, declaraciones de impuestos que debía buscar, estados de cuenta bancarios que debía recopilar. También aconsejó cambiar todas mis contraseñas, crear una nueva dirección de correo electrónico segura, no hablar de estas acciones con nadie, absolutamente nadie, hasta que estuviéramos listos para atacar. Salí de ese despacho con un portafolio lleno de documentos para firmar, una lista de tareas que ejecutar y una sensación extraña de poder mezclado con miedo. Estaba a punto de entrar en una guerra y no sabía si tenía la fuerza necesaria para soportar lo que vendría. Pero cuando regresé a mi pequeño hotel en la Doctores y releí la carta de mi padre a la luz de la lámpara débil del buró, volví a sentir esa mano invisible en mi hombro. Esa voz silenciosa diciéndome que era más fuerte de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, de firmas, de investigaciones y descubrimientos que me dejaban alternando entre náusea y furia. La licenciada Ledesma trabajaba con una eficiencia aterradora, obteniendo acceso legal a los estados de cuenta bancarios, a los documentos de crédito, a los registros de transferencias. Y con cada nuevo expediente que abría sobre la mesa del despacho de la licenciada Heredia, se revelaba una nueva pesadilla. Sebastián no solo me había traicionado con mi mejor amiga. Me había robado sistemáticamente durante años. La contadora descubrió que Sebastián había abierto desde 2019 líneas de crédito a mi nombre utilizando documentos falsificados, préstamos de 50,000, 80,000, hasta 120,000 pesos. Todos contratados con mi firma falsificada, todos transferidos hacia cuentas que él controlaba solo. También descubrió que el departamento donde vivíamos, que yo creía que era nuestro, había sido vendido 3 meses antes sin mi conocimiento, con mi firma una vez más falsificada en los documentos de venta. El dinero de esa venta, cerca de 600,000 pesos, había sido transferido a una cuenta conjunta entre Sebastián y Valeria. Cada revelación era como una puñalada. La licenciada Ledesma desplegaba las pruebas frente a mí con un profesionalismo clínico, explicando los mecanismos del fraude, las técnicas de falsificación. Las huellas digitales que probaban irrefutablemente que Sebastián había actuado deliberada y sistemáticamente. Me mostraba firmas lado a lado. La mía auténtica y las falsificaciones, y aún para mi ojo no entrenado, las diferencias eran visibles una vez que sabías dónde buscar. Pero lo peor aún estaba por venir. La licenciada Ledesma encontró correos electrónicos. Cientos de correos intercambiados entre Sebastián y Valeria durante 3 años en los que planeaban minuciosamente cómo vaciarme financieramente antes de expulsarme. Valeria sugería estrategias. Sebastián ejecutaba, y ambos se reían de mi ingenuidad patética al confiar en ellos. Había mensajes sobre lo fácil que era manipularme, sobre lo divertido que sería ver mi cara cuando descubriera todo, sobre proyectos de usar el dinero robado para comprar una casa en Cuernavaca donde vivirían juntos. En uno de los correos, Valeria escribía: me volvió a llamar hoy para llorar en tu hombro frío. Es casi demasiado fácil.
No sospecha nada. Sebastián había respondido, sigue así. Mientras más confíe en ti, más nos facilitará la tarea. En 6 meses estaremos libres de ella y viviremos cómodamente con su dinero. Leer esas palabras, ver esa crueldad calculada escrita en blanco y negro, me hizo entender que nunca había conocido realmente al hombre con quien me había casado. Cuando la licenciada Heredia colocó las impresiones frente a mí, sentí algo dentro de mí quebrarse y luego reconstituirse más duro, más frío, más determinado. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de dignidad, era cuestión de justicia. Era cuestión de garantizar que 2 depredadores que se divertían destruyendo la vida de alguien pagaran cada centavo de ese entretenimiento. Y yo tenía los recursos, tenía las pruebas, y tenía una abogada que sonreía de una manera aterradora cada vez que descubría un nuevo fraude cometido por Sebastián. La licenciada Heredia me explicó que teníamos un caso de hierro, probablemente uno de los más sólidos que había visto en materia de fraude conyugal. Dijo que Sebastián y Valeria habían sido increíblemente imprudentes en su comunicación, dejando huellas digitales por todas partes, documentando esencialmente su propio crimen. Era como si hubieran estado tan confiados en mi ingenuidad que ni siquiera se habían molestado en cubrir sus huellas correctamente. Pasamos horas construyendo el expediente, organizando las pruebas de manera cronológica, preparando una narrativa que mostraría no solo los hechos sino también la intención maliciosa detrás de cada acción. La licenciada Heredia era una estratega brillante, anticipando los argumentos de la defensa antes incluso de que fueran formulados, preparando contraargumentos devastadores para cada excusa posible que Sebastián pudiera invocar. La demanda de divorcio acompañada de una acción penal por estafa, falsificación de documentos y desviación de fondos fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia un lunes lluvioso de enero. La licenciada Heredia había armado un expediente tan detallado, tan irrefutable, tan devastador que el juez que recibió la solicitud inicial pidió una reunión urgente con ambas partes en menos de una semana. Sebastián fue notificado en el despacho de abogados donde trabajaba, frente a sus colegas y socios, y según testigos que nos reportaron después, se puso lívido al leer las acusaciones. Lo que Sebastián no sabía era que no solo estábamos demandando. Estábamos destruyendo metódicamente cada parte de la vida que había construido sobre mentiras. La licenciada Heredia presentó una orden de congelamiento de todos los bienes a su nombre y al de Valeria, bloqueando las cuentas bancarias, impidiendo la venta de propiedades, embargando el coche nuevo que había comprado con el dinero que me había robado. En unos días, Sebastián y Valeria se encontraron sin acceso a casi nada, teniendo que contratar abogados apresuradamente con el poco dinero en efectivo que poseían. Supe por la licenciada Heredia que Sebastián había intentado retirar grandes sumas justo antes de la notificación, pero los bancos, habiendo sido alertados por nuestra solicitud judicial, habían rechazado todas esas transacciones. Incluso se había presentado en persona en una sucursal, aparentemente furioso, exigiendo acceso a su propio dinero, sin comprender que ese dinero ahora era considerado evidencia en una investigación criminal. La humillación que debió sentir en ese momento me daba una satisfacción que no estaba orgullosa de experimentar pero que no podía negar. Las semanas previas a la primera audiencia fueron un periodo extraño de calma aparente pero de tensión subyacente. Continué mi vida en mi pequeño hotel en la Doctores, trabajando a distancia en algunos proyectos de diseño gráfico que había logrado recuperar, tratando de mantener una apariencia de normalidad mientras mi vida se transformaba completamente. Veía regularmente a la licenciada Rousseau, mi psicóloga, quien me ayudaba a procesar no solo la traición sino también la culpa extraña que sentía al destruir la vida de Sebastián. Aunque él merecía ampliamente lo que le estaba pasando. La licenciada Rousseau me ayudó a entender que esa culpa era normal, que venía de mis años de condicionamiento donde Sebastián me había hecho creer que cuidar de mí misma era egoísta. Me hizo darme cuenta de que buscar justicia no era venganza, que proteger mis derechos no era crueldad, que defenderme no era atacar. Estas distinciones parecían evidentes intelectualmente, pero emocionalmente debía reaprenderlas cada día. La primera audiencia se llevó a cabo una mañana helada de febrero. Entré a ese tribunal con un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Cabello recogido, maquillaje discreto, postura erguida. Quería que Sebastián me viera y entendiera que la mujer que había expulsado esa noche lluviosa ya no existía. Él estaba del otro lado del pasillo con un abogado que parecía visiblemente incómodo.
y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que me dio una satisfacción oscura, miedo. Sebastián había envejecido en unas semanas. Había ojeras bajo sus ojos. Su postura era menos segura que antes, y algo en su mirada traicionaba un pánico que intentaba disimular detrás de una máscara de arrogancia. Su abogado, el licenciado Durán, era un hombre de unos 50 años que evidentemente había aceptado este caso sin entender realmente en qué se estaba metiendo. Casi sentí pena por él cuando la licenciada Heredia comenzó a presentar nuestro expediente. Valeria no compareció a esa primera audiencia, pero envió a su propio abogado con una historia patética según la cual ella era solo una amiga que se había enamorado, que no sabía nada de ningún fraude. Que era tan víctima como yo de las manipulaciones de Sebastián. La licenciada Heredia escuchó esto con una expresión de aburrimiento educado y luego, con la delicadeza de un cirujano haciendo una incisión precisa. Presentó ante el juez los correos donde Valeria sugería específicamente cómo falsificar mi firma, donde se burlaba de mis estupideces, donde calculaba su parte del dinero robado. El silencio en la sala de audiencias fue ensordecedor cuando esos correos fueron leídos en voz alta. Vi al juez fruncir el ceño cada vez más profundamente, tomando notas rápidas, levantando a veces los ojos hacia Sebastián con una expresión que no dejaba dudas sobre lo que pensaba. El abogado de Valeria intentó interrumpir varias veces, argumentando que sus correos estaban sacados de contexto. Pero la licenciada Heredia había organizado las pruebas de manera tan cronológica y clara que era imposible malinterpretar su significado. El abogado de Sebastián intentó argumentar que había malentendidos e interpretaciones erróneas de las comunicaciones entre su cliente y Valeria. La licenciada Heredia simplemente abrió otra carpeta, presentó peritajes grafológicos probando la falsificación de firmas, estados de cuenta bancarios con rastros de transferencias sospechosas. Testimonios de empleados de bancos confirmando irregularidades. Fue una masacre jurídica tan completa que el juez, un hombre de unos 60 años que parecía haberlo visto todo en su vida, interrumpió la audiencia después de 2 horas y ordenó que el caso fuera remitido para investigación criminal inmediata. Al salir de ese tribunal, crucé la mirada de Sebastián una última vez. Había en sus ojos una rabia impotente, una incomprensión de cómo las cosas habían salido tan mal para él. Creo que esperaba que yo estuviera destrozada, sin recursos, incapaz de defenderme. La idea de que yo pudiera tener los medios y la determinación para contraatacar nunca le había pasado realmente por la cabeza. Su arrogancia había sido su perdición. Salí de ese tribunal sabiendo que había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba, y Sebastián, acorralado y desesperado, iba a volverse mucho más peligroso. Y efectivamente, en las semanas siguientes lo intentó todo. Esparció rumores sobre mí en el círculo social que compartíamos, diciendo que yo estaba desequilibrada, era vengativa, que inventaba acusaciones porque no aceptaba el fin del matrimonio. Intentó convencer a antiguos amigos de que el dinero de mi padre era sospechoso y que yo debía ser investigada por lavado de dinero. Algunos de esos antiguos amigos me contactaron, confundidos, buscando mi versión de los hechos. Simplemente les dije que todo sería revelado en el tribunal y que no podía discutir los detalles de un caso en curso. Algunos me creyeron de inmediato, otros permanecieron en la duda, y unos cuantos claramente eligieron el bando de Sebastián. Aprendí en ese periodo quiénes eran mis verdaderos amigos. Aquellos que me apoyaban sin necesidad de todas las pruebas. Aquellos que me conocían lo suficientemente bien para saber que no mentiría sobre algo tan grave. Sebastián incluso llegó a seguirme algunas veces, apareciendo casualmente en los lugares que frecuentaba, lanzando miradas de amenaza velada. Una vez lo encontré sentado en el café justo frente a mi hotel, mirándome fijamente a través del vidrio con una intensidad que me heló la sangre. Inmediatamente entré y llamé a la licenciada Heredia, quien documentó este incidente como acoso e intimidación de testigos. Presentó denuncias adicionales y obtuvo una orden de restricción que prohibía a Sebastián acercarse a menos de 100 metros de mí. Cuando el oficial entregó esa orden a Sebastián, según los testimonios que recibimos, tuvo una crisis de rabia espectacular en la calle, gritando que yo estaba arruinando su vida, que pagaría por lo que le estaba haciendo. Esos testimonios fueron agregados al expediente, reforzando nuestro argumento de que era inestable y potencialmente peligroso. Cada acción que emprendía en su ira solo cavaba más profundo el hoyo en el que se había metido. Pero el golpe más duro para él vino de donde menos lo esperaba.
su propio trabajo. Los socios del despacho de abogados, al tomar conocimiento de las acusaciones criminales y de la montaña de pruebas en su contra, decidieron que no podían mantener a alguien acusado de fraude representando a sus clientes. La reputación de un despacho de abogados lo es todo, y tener a un socio bajo investigación criminal por estafa era inaceptable. Sebastián fue sumariamente despedido, perdió su licencia de abogado temporalmente mientras se desarrollaba el juicio, y se encontró repentinamente sin carrera, sin dinero y sin ninguna salida. Me enteré de esta noticia por la licenciada Heredia, quien había sido contactada por el Colegio de Abogados en el marco de su propia investigación deontológica. Querían saber si teníamos pruebas adicionales de mala conducta profesional por parte de Sebastián. Les proporcionamos todo lo que teníamos, y rápidamente concluyeron que Sebastián también había violado varias reglas deontológicas en su práctica profesional, usando su posición de abogado para facilitar sus fraudes personales. Valeria corrió una suerte similar. La empresa de mercadotecnia donde trabajaba descubrió que estaba siendo investigada como cómplice en delitos financieros y no querían asociar su marca con ese tipo de escándalo. Fue despedida con una carta fría citando ruptura de confianza y conducta inapropiada. Y como su nombre figuraba en varias de las cuentas usadas para recibir el dinero de los fraudes, no podía fingir inocencia. Estaba enterrada hasta el cuello en las pruebas que la licenciada Ledesma continuaba desenterrando. Un detalle particularmente incriminatorio apareció cuando la licenciada Ledesma descubrió que Valeria había abierto una cuenta de ahorro a nombre de su madre, quien vivía en un asilo de ancianos cerca de Puebla y sufría de demencia avanzada. Había depositado ahí más de 200,000 pesos del dinero robado, pensando probablemente que sería más difícil de rastrear. Pero la licenciada Ledesma había encontrado el vínculo, y ahora Valeria enfrentaba acusaciones adicionales de explotación de una persona vulnerable. Pero yo no sentía triunfo. Sentía algo más complejo, una mezcla de justicia y tristeza, de satisfacción y vacío. Porque por más alto que fuera el precio que Sebastián y Valeria pagaban por todo lo que habían hecho, eso no me devolvía los años que había pasado siendo engañada. Eso no borraba la humillación de descubrir que mi mejor amiga y mi esposo se burlaban de mí mientras planeaban mi destrucción. Eso no curaba la herida de haber creído en personas que vieron mi confianza como una debilidad para explotar. Fue durante esta fase del juicio que comencé una terapia con una psicóloga llamada licenciada Rousseau, quien residía en un consultorio acogedor cerca de Chapultepec. Necesitaba procesar todo esto, entender cómo me había vuelto tan vulnerable, como no había visto las señales que retrospectivamente estaban por todas partes. La licenciada Rousseau me ayudó a ver que no era mi culpa, que las personas manipuladoras son expertas en ocultar sus verdaderas intenciones. Que confiar no es una debilidad sino más bien una esperanza en la bondad humana. En las sesiones, deconstruí años de pequeñas manipulaciones que Sebastián había hecho. Cómo me hacía sentir agradecida de que él se ocupara de las finanzas cuando en realidad me estaba infantilizando. Cómo me había aislado sutilmente de mis amigos diciendo que éramos una unidad que no necesitaba de los demás. Cómo usaba a Valeria para vigilarme, teniendo acceso a mis pensamientos e inseguridades a través de ella, usando esa información para manipularme mejor. Era un esquema tan bien construido que me llevó meses ver todas las capas. La licenciada Rousseau me hizo hacer ejercicios donde debía identificar las banderas rojas que había ignorado. Había tantas. La forma en que Sebastián me disuadía de ver a mi propio contador porque era un gasto innecesario. Como insistía en que todas nuestras cuentas fueran conjuntas para simplificar las cosas. La manera en que minimizaba sistemáticamente mis preocupaciones financieras haciéndome sentir que no entendía esas cuestiones complejas. Cada instancia vista aisladamente parecía razonable, pero juntas formaban una red de control total. Pero la terapia también me mostró algo importante. Tenía una fuerza que no conocía. Había sobrevivido a esa noche lluviosa de noviembre. Había encontrado recursos en mí para luchar cuando hubiera sido mucho más fácil rendirme. Tenía la protección invisible pero real de mi padre que incluso muerto continuaba cuidándome. Y tenía, por primera vez en mucho tiempo, autonomía sobre mi propia vida. Mientras el juicio penal contra Sebastián avanzaba lentamente a través del sistema judicial mexicano, comencé a reconstruir otros aspectos de mi vida. Renté un pequeño departamento soleado en la colonia Roma cerca del Parque España, con ventanas que daban a una calle arbolada donde los niños jugaban por las tardes.
Elegir ese departamento fue un acto de liberación en sí mismo. Lo visité sola. Tomé la decisión sola. Firmé el contrato sola. Nadie me dijo que era práctico o razonable. Era mi elección basada únicamente en lo que yo quería. Compré muebles poco a poco, eligiendo cada pieza con cuidado, creando un espacio que era mío, que reflejaba en quien me estaba convirtiendo y no en quien Sebastián quería que fuera. Cojines coloridos que a él le habrían parecido demasiado infantiles, plantas por todas partes porque me gustaba la vida que aportaban, aunque él siempre decía que era trabajo innecesario. Obras de arte de artistas locales que había descubierto en los mercados de la ciudad. Piezas que me hablaban, aunque no correspondieran a ningún estilo de decoración coherente. Retomé mi trabajo de diseñadora gráfica, pero ahora de forma independiente. Monté un pequeño estudio en la segunda habitación del departamento, compré equipo nuevo, reactivé contactos antiguos que había descuidado durante los años de matrimonio, y descubrí que tenía clientes interesados. Que mi trabajo tenía valor, que podía sostenerme no solo con el dinero de mi padre sino con mi propio talento y esfuerzo. Era liberador de una manera que no puedo explicar completamente. Uno de mis primeros clientes fue una pequeña librería independiente en Coyoacán que quería rehacer su identidad visual. La dueña, la señora Beatriz, era una mujer de unos 60 años que ella misma se había divorciado tarde en la vida y había reconstruido su existencia alrededor de esa librería. Cuando le conté brevemente mi situación, me miró con una comprensión profunda y me dijo: los mejores renacimientos vienen después de las peores muertes. Vas a crear algo magnífico, lo presiento. Esas palabras me sostuvieron durante semanas. El juicio finalmente llegó al veredicto una tarde calurosa de junio, casi 8 meses después de esa noche en que había sido expulsada de mi hogar. El tribunal estaba lleno. Había periodistas porque el caso había ganado cierta notoriedad por la cantidad de fraude involucrado y por las cantidades astronómicas desviadas. Sebastián entró con un traje que ya le parecía demasiado grande, cabello un poco más largo de lo habitual, una postura encorvada que no tenía antes. Valeria estaba a su lado, también visiblemente desgastada por los meses de investigación y por el ostracismo social. La licenciada Heredia presentó el caso con una precisión quirúrgica. Cada fraude documentado, cada firma falsificada proyectada en pantalla grande para que el jurado pudiera ver, cada correo incriminatorio leído en voz alta en la sala silenciosa. La licenciada Ledesma testificó como perita forense explicando el rastro del dinero, las transferencias sospechosas, el patrón sistemático de robo a lo largo de los años. Su presentación era tan clara, tan metódica, que incluso alguien sin ninguna formación financiera podía entender exactamente qué había pasado. Yo también testifiqué, contando con voz firme cómo había descubierto la traición, cómo había sido expulsada de mi hogar, cómo habían planeado dejarme sin nada. Hablé de la noche bajo la lluvia, del momento en el cajero automático donde descubrí que todas mis cuentas estaban vacías, del terror de encontrarme sin recursos en una ciudad repentinamente hostil. Mi voz solo tembló una vez, cuando tuve que describir el momento en que vi a Valeria con mi bata puesta. La sonrisa triunfante en su rostro. El abogado de Sebastián intentó argumentar que los fraudes eran exageraciones de un matrimonio complicado, que había contribuciones de su parte que justificaban el acceso al dinero. Que todo era un malentendido entre esposos. Pero cuando la licenciada Heredia presentó los correos donde Sebastián escribía literalmente voy a vaciarlo todo antes de expulsarme, el jurado tuvo una reacción visible de repulsión. No había forma de interpretar eso como un malentendido. Era premeditación. Era maldad calculada. El abogado de Valeria intentó una defensa diferente, argumentando que ella misma era una víctima de Sebastián, que él la había manipulado y usado. Pero la licenciada Heredia presentó correos donde era Valeria quien sugería estrategias específicas, donde calculaba activamente cuánto podría ganar. Donde expresaba su emoción ante la idea de verme finalmente caer de mi pedestal. Esas palabras leídas por el secretario en el silencio del tribunal destruyeron cualquier pretensión de inocencia que intentaba mantener. El veredicto cayó después de 3 días de juicio. Culpable en todos los cargos. Sebastián fue condenado a 6 años de prisión por estafa, falsificación de documentos y desvío de fondos. Además de estar obligado a devolver todo lo que había robado con intereses y actualización monetaria totalizando más de 800,000 pesos. Valeria, como cómplice,
recibió 4 años de prisión y una condena solidaria en la reparación financiera. Ambos perdieron definitivamente el derecho a ejercer su profesión y tendrían antecedentes penales permanentes. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí una ola de alivio tan grande que mis piernas flaquearon. La licenciada Heredia discretamente sostuvo mi brazo, apoyándome mientras las lágrimas finalmente venían, todas esas que había contenido durante meses de batalla jurídica. Vi a Sebastián ser llevado por los guardias y sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, ni tristeza. Solo un vacío donde había habido toda una vida construida sobre mentiras. Salí de ese tribunal hacia un cielo azul de verano y la Ciudad de México nunca me había parecido tan hermosa. Caminé hasta la orilla del Paseo de la Reforma. Me senté en una banca frente al Ángel de la Independencia y me quedé ahí simplemente respirando, sintiendo el sol en mi piel, escuchando el sonido de los autos que pasaban. Era libre, estaba segura, era completa de nuevo. En los meses que siguieron, finalicé todos los procesos burocráticos del divorcio, recuperé oficialmente mi identidad financiera. Organicé el dinero que mi padre había dejado de forma que pudiera sostenerme cómodamente por el resto de mi vida sin depender jamás de nadie. Pero lo más importante no era el dinero, era darme cuenta de que tenía la capacidad de volver a empezar, de levantarme, de transformar la peor traición de mi vida en oportunidad de convertirme en quien siempre debí ser. Decidí dejar la Ciudad de México, no por miedo o por vergüenza, sino porque necesitaba un nuevo comienzo en todos los sentidos. Elegí San Miguel de Allende, esa ciudad hermosa en el corazón de Guanajuato con sus calles empedradas y sus construcciones coloniales que parecen abrazar el valle. Renté un pequeño departamento con un balcón que daba al jardín principal donde comencé a cultivar plantas y flores, creando un pequeño jardín colgante que florecía con las estaciones. Abrí mi propio estudio de diseño gráfico, trabajando principalmente en proyectos que me interesaban, eligiendo clientes cuyos valores estaban alineados con los míos, rechazando trabajos que no tenían sentido. Descubrí el placer de trabajar no por necesidad desesperada sino por realización y propósito. Tomé cursos de administración financiera, aprendí a invertir mi propio dinero. Me volví completamente autónoma, no solo materialmente sino intelectualmente. Pero quizás el cambio más profundo fue interior. Aprendí a escuchar mi intuición. Esa vocecita que durante años con Sebastián había silenciado porque él me hacía creer que era paranoica o exagerada. Aprendí que la bondad no es ingenuidad, pero que confiar no significa no verificar. Aprendí que el amor verdadero no te disminuye, no te controla, no te vacía para alimentarse de tu sustancia. Aprendí que la dignidad no es algo que los demás pueden darte o quitarte, sino algo que reclamas para ti misma todos los días. La carta de mi padre quedó enmarcada en mi escritorio de trabajo junto a una foto de él frente a una de las locomotoras que tanto amaba. Cada día, al sentarme a trabajar, miro esa foto y esas palabras escritas hace tantos años, y siento como si él estuviera ahí conmigo, orgulloso de la hija que logró transformar protección en libertad, dolor en crecimiento, traición en renacimiento. Hice nuevas amistades en San Miguel, mujeres auténticas que no tenían segundas intenciones, que celebraban mis éxitos sin celos, que me apoyaban sin querer usarme. Aprendí a reconocer las banderas rojas que antes ignoraba, a valorar las acciones más que las palabras, a entender que las relaciones sanas te expanden en lugar de encogerte. Y aprendí sobre todo que la mejor venganza no es destruir a quien te hirió, sino construir una vida tan plena que su presencia se vuelva completamente irrelevante. Hace unos meses recibí una carta en mi buzón. Era de Valeria, escrita desde la prisión pidiendo perdón. Una larga carta dramática llena de justificaciones sobre cómo estaba confundida, cómo Sebastián también la había manipulado, cómo nunca realmente quiso hacerme daño. Leí esa carta una vez de principio a fin, y luego la tiré a la basura sin responder. Porque el perdón no consiste en dar a quienes nos hirieron la paz de conciencia que buscan. El perdón consiste en liberarnos nosotras mismas del peso de cargar el rencor. Y yo ya me había liberado hace mucho tiempo. Sebastián nunca intentó contactarme. Supe por la licenciada Heredia, quien todavía me mantiene informada, que cumple su sentencia en una prisión cerca de Querétaro, trabajando en la biblioteca y escribiendo supuestamente un libro sobre las injusticias del sistema judicial. Sonreí al escuchar eso. Algunas personas nunca aprenden, nunca asumen verdaderas responsabilidades, nunca ven la monstruosidad de sus propios actos,
Y eso ya no es mi problema. Una mañana de otoño, exactamente 2 años después de esa noche en que había sido expulsada de mi hogar, me desperté en mi departamento de San Miguel con la luz dorada del amanecer entrando por la ventana. Fui al balcón con una taza de café. Miré el jardín principal todavía envuelto en brumas matinales, las cúpulas de la parroquia brillando con los primeros rayos del sol, los primeros vendedores montando sus puestos en la plaza. Y sentí una paz tan profunda que tuve que sentarme porque mis piernas no soportaban el peso de esa gratitud. Porque finalmente entendí que esa noche terrible no había sido el fin de mi historia. Era el comienzo, el fin de una versión de mí que aceptaba migajas y las llamaba amor, que se contentaba con ser pequeña para caber en las expectativas de otros, que confundía lealtad con sumisión. Y el comienzo de una mujer que entiende su valor, que protege su paz, que construye su vida basada en la autenticidad en lugar de la aprobación. El dinero que mi padre dejó no me salvó. Simplemente me dio el tiempo y los recursos para que pudiera salvarme yo misma. El verdadero legado no eran los millones en el fideicomiso. Era el mensaje subyacente a ese gesto de protección paterna: mereces ser protegida. Mereces volver a empezar. Tienes valor independientemente de cualquier otra persona. Y es creyendo eso, interiorizándolo, viviéndolo, que logré levantarme de las cenizas de la traición y construir algo mucho mejor que lo que tenía antes. Hoy, cuando mujeres me preguntan cómo logré superar todo esto, cómo encontré la fuerza para luchar cuando hubiera sido más fácil rendirme, respondo que no era fuerza. Era una elección. La elección diaria de creer que merecía mejor. La elección de honrar el sacrificio silencioso de mi padre no desperdiciando la oportunidad que me había dado. La elección de transformar víctima en sobreviviente, y sobreviviente en mujer que vive plenamente sin pedir permiso a nadie. A veces todavía tengo pesadillas de esa noche. Me despierto sobresaltada, el corazón latiendo, reviviendo la sensación de estar parada bajo la lluvia sin saber a dónde ir. Pero entonces miro a mi alrededor. Veo mi departamento iluminado por la luz suave de la lámpara del buró. Escucho el silencio tranquilo del amanecer en San Miguel. Siento la tela suave de las sábanas que yo misma elegí. Y respiro profundamente porque sé que esa pesadilla quedó en el pasado. El presente es mío, el futuro es mío, y nadie podrá quitarme eso nunca más. Aprendí que volver a empezar no es fracasar. Es tener el valor de admitir que algo no funcionó y la sabiduría de intentarlo de nuevo de manera diferente. Aprendí que a veces el final es justamente el comienzo de lo que siempre fue realmente tuyo, pero que estaba oculto bajo capas de expectativas, manipulación y miedo. Aprendí que la mujer más fuerte no es la que nunca cae, sino la que se levanta, sacude el polvo y camina hacia el sol con la cabeza en alto. Y si hay una lección que quiero dejar a toda mujer que atraviesa algo similar, es esta: eres más fuerte de lo que imaginas. Tienes recursos en ti de los que ni siquiera sabes que existen hasta que son puestos a prueba. Mereces un amor que te expanda, no que te disminuya. Mereces un respeto que te honre, no que te use. Y si alguien en tu vida te hace sentir pequeña, controlada, dependiente o insegura de ti misma, sabe que eso no es amor, es control, y tienes todo el derecho de partir, de volver a empezar, de reconstruir. No será fácil. Habrá noches en que llorarás hasta quedarte dormida. Habrá momentos en que dudarás de ti misma. Habrá gente que juzgará tus elecciones, que dirá que exageras, que minimizará tu dolor. Pero en el fondo de tu alma conoces la verdad. Y es sobre esa verdad, sobre esa certeza interior de que mereces mejor, que debes apoyarte cuando todo parezca imposible. La tarjeta de mi padre no era mágica, era práctica, pero representaba algo más grande, la creencia de un hombre de que su hija merecía tener opciones. Y hoy, sentada en mi balcón en San Miguel, observando un nuevo amanecer sobre el jardín, honro esa creencia viviendo una vida de elección consciente. Elijo mi paz, elijo mi libertad, elijo mi dignidad todos los días sin disculparme, porque al final, la venganza más dulce no fue ver a Sebastián encarcelado o a Valeria arruinada. Fue volverme tan completamente íntegra, tan profundamente feliz, tan auténticamente libre que su traición se convirtió en apenas una nota al pie en una historia mucho más grande de renacimiento y transformación. Me quitaron una vida que pensaba querer, y sin saberlo me dieron la oportunidad de construir la vida que necesitaba. Y ese descubrimiento es la verdadera libertad.
No necesitar nada ni a nadie para estar completa, sino elegir compartir tu plenitud con quien lo merezca, cuando lo merezca, si lo merezca. No por carencia sino por abundancia, no por miedo a quedarse sola sino por el placer auténtico de tener una compañía que valora quién eres realmente. Entonces, si estás leyendo esto, si de alguna manera mi historia ha tocado tu corazón, sabe que tú también puedes volver a empezar. No importa tu edad, cuánto dinero tengas, cuántas personas te hayan traicionado, el nuevo comienzo empieza dentro, con la decisión de que mereces mejor. Y una vez que tomas esa decisión, que realmente la tomas y la sostienes, el universo conspira para abrir caminos que ni siquiera sabías que existían. Mi padre lo supo cuando creó ese fideicomiso. Sabía que no podía protegerme de todo dolor, pero que podía darme las herramientas para que yo me protegiera a mí misma cuando fuera necesario. Y hoy, mirando hacia atrás a través de estos 2 años de reconstrucción, entiendo que su mayor regalo no era el dinero, era enseñarme, incluso en silencio, incluso después de la muerte, que siempre merecí protección, cuidado y amor incondicional. Y ahora, finalmente, soy yo quien me protege. Soy yo quien me cuida. Soy yo quien me ama incondicionalmente. Y eso, descubrí, es la única forma sostenible de vivir, completa en ti misma, abierta al mundo, pero nunca más dispuesta a vaciarte para llenar el vacío de alguien más. La lluvia todavía cae en la Ciudad de México, pero yo estoy en San Miguel bajo el sol, con mi café en la mano, mis plantas floreciendo en el balcón y mi corazón finalmente en paz. Y si eso no es la victoria, no sé qué es. Bueno, esto es lo que me pasó. Cada palabra que acaban de escuchar fue vivida en mi carne, en mis noches sin dormir, en esos momentos en que ya no sabía quién era. Y ahora que conocen mi historia, me encuentro aquí frente a ustedes preguntándome si sienten lo que yo siento en este momento. Esta extraña sensación de liberación que viene cuando compartes lo que guardaste tanto tiempo encerrado. Porque contar todo esto no fue fácil. Revivir esa noche bajo la lluvia, ese momento en que entendí que el hombre que amaba me había traicionado con quien consideraba mi hermana. Ese terror de encontrarme sin nada en una ciudad repentinamente hostil. Pero lo hice. Lo conté porque sé que hay entre ustedes mujeres que han vivido algo semejante, que cargan en silencio heridas similares, que se preguntan si hicieron bien en luchar o si simplemente debieron aceptar lo que la vida les imponía. Entonces ahora es su turno. Quiero saber qué piensan realmente. No cortesías educadas, no comentarios vacíos. Quiero saber si mi historia resuena en ustedes, si han vivido algo parecido a esto. Si hubieran hecho como yo, si hubieran encontrado esa fuerza para levantarse o si hubieran elegido otro camino. No hay respuesta buena o mala. Solo hay verdades diferentes y cada una merece ser escuchada. Díganme desde dónde me escuchan, de qué ciudad, de qué país. Porque saber que hay mujeres en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en todas partes de México y el mundo hispanohablante escuchando estas palabras en este mismo momento, eso crea algo poderoso. Eso crea una comunidad invisible de mujeres que entienden lo que significa sobrevivir a la traición, lo que cuesta el renacimiento, lo que vale la dignidad recuperada. Y si algo en este relato les tocó, si se reconocieron en mis palabras, si sintieron su propio dolor resonar con el mío, entonces dejen un comentario. Cuéntenme su propia historia, aunque sea en unas líneas. Díganme qué hubieran hecho en mi lugar, porque sus historias tienen tanto valor como la mía. Sus elecciones, sus batallas, sus victorias y sus derrotas merecen ser compartidas, ser escuchadas, ser honradas. Hay una fuerza inmensa en romper el silencio. Durante años guardé todo esto para mí, pensando que era mi vergüenza, mi fracaso, mi debilidad. Pero al hablar descubrí que no era nada de eso. Era mi verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, nos libera de una manera que el silencio nunca podrá hacer. Entonces atreverse a compartir, atreverse a decir lo que sienten. Atreverse a ser vulnerables porque la vulnerabilidad compartida se vuelve fuerza colectiva. Si todavía no están suscritos a este canal, los invito a hacerlo ahora. No porque necesite números o estadísticas, sino porque quiero crear un espacio donde mujeres como nosotras puedan encontrarse, compartir, apoyarse. Un lugar donde nuestras historias no sean juzgadas sino acogidas, donde nuestros dolores no sean minimizados sino validados, donde nuestros renacimientos no sean envidiados sino celebrados.
Cada historia que comparto aquí es un acto de resistencia contra todos aquellos que piensan que las mujeres de cierta edad deberíamos callarnos, aceptar, desaparecer en las sombras. No somos víctimas silenciosas. Somos sobrevivientes que hablan, y nuestras voces juntas crean un coro tan poderoso que nadie puede ignorarlo. Entonces díganme, ¿qué fue lo que más les marcó en esta historia? El momento en que descubrí la traición, la protección silenciosa de mi padre, la batalla judicial, o quizás ese momento final en que me di cuenta de que la verdadera victoria no era la venganza sino la paz interior. Sus reflexiones me importan porque me ayudan a entender qué es lo que realmente resuena en el corazón de las mujeres que me escuchan. Y si conocen a alguien que atraviesa algo similar, alguien que se siente atrapada, sin recursos, sin esperanza, compartan este video con ella. No para decirle qué hacer, sino para mostrarle que existen caminos de salida, que otras mujeres han sobrevivido a lo que parecía insuperable, que el final de una vida puede ser el comienzo de otra más verdadera, más libre, más auténtica. Pienso seguido en esa noche de noviembre cuando todo se derrumbó. ¿Y saben qué es lo extraño? No cambiaría nada porque esa noche terrible me condujo hacia esta mañana magnífica en San Miguel, hacia esta paz que nunca hubiera conocido si no hubiera atravesado la tormenta. Los peores momentos de nuestras vidas a veces contienen las semillas de nuestras más bellas transformaciones. Pero hay que tener el valor de atravesar la oscuridad para alcanzar la luz. Entonces comenten, compartan, suscríbanse, no como un gesto mecánico sino como un acto de solidaridad entre mujeres que se niegan a ser reducidas al silencio por la vergüenza, el miedo o el juicio de los demás. Formen parte de esta comunidad que se construye aquí, palabra tras palabra, historia tras historia, corazón tras corazón. Mi vida cambió el día en que entendí que no estaba sola, que otras mujeres habían sobrevivido a lo que yo atravesaba, que mi dolor no era único sino universal. Y que en esa universalidad se encontraba una fuerza colectiva capaz de sostenernos a todas. Ahora quiero ser para ustedes lo que otras fueron para mí. Una voz que dice, no estás sola, puedes sobrevivir a esto. Mereces mejor. Entonces aquí está, mi historia ha terminado. Pero nuestra conversación apenas comienza. Espero sus palabras en los comentarios, sus reflexiones, sus propios relatos, y si no están listas para hablar, está bien también. A veces escuchar es el primer paso. Pero sepan que cuando estén listas, estaremos aquí, esta comunidad invisible de mujeres fuertes, para recibirlas y decirles, bienvenida entre nosotras, hermana de resiliencia. Guerrera silenciosa que se niega a desaparecer en las sombras.